Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos hoy con el taller del cuarto paso. ¡Qué bendición! Es un paso que nos da un entendimiento tan interesante que nos ayuda a comprender el objetivo del cuarto paso, ¿verdad? Y no andar corriendo ahí con 20, 30 gentes y, ay, no, pues es el boom, eso, ¿no? Y eso no cura a nadie. Bueno, pero vamos a trabajar con lo nuestro y hoy está con nosotros coordinando Sandra, quien le va a dar lectura a la reflexión del día de hoy y posteriormente va a guiar el taller del cuarto paso. Adelante, Sandra. Sí, gracias, gracias. Compañeros, pues hoy es 7 de noviembre y la reflexión de la chequera del Banco de la Fe dice así: el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. No debería ser difícil que nos humilláramos, pues. ¿Qué tenemos de lo que debemos estar orgullosos? Deberíamos ocupar el lugar más bajo sin necesidad de que se nos diga que lo que hagamos. Si fuéramos sensatos y honestos, seríamos muy poca cosa en nuestra propia opinión, especialmente delante del Señor. En oración deberíamos reducirnos a nada. Allí no podemos hablar de mérito, pues no tenemos ninguno. Nuestra sola y única apelación ha de ser a la misericordia. Dios Dios se propició a mi pecador. Aquí tenemos una palabra de ánimo procediente del trono. Seremos enaltecidos por el Señor. Nos humillamos. Para nosotros la forma de subir es ir cuesta abajo. Cuando somos despojados del yo, entonces somos vestidos de humildad. Y esto es la mejor ropa. El Señor nos enaltece con paz y felicidad de mente. Él nos enaltece al conocimiento de su palabra y a la comunión con Él. Él nos enaltece en el gozo del perdón garantizado y la justificación. El Señor otorga sus honores a quienes pueden llevarlos para honra del dador. Él da utilidad, aceptación e influencia a aquellos que no son inflados por estas cosas, sino que más bien son humillados por un sentido de mayor responsabilidad. Ni Dios ni el hombre se interesan por ensalzar a un hombre que se ensalce a sí mismo. Por tanto, Dios, como los hombres buenos, se unen en honrar una condición modesta. Oh Señor, húndeme en el yo, para que pueda ser levantado en ti. Amén. Gracias. Discúlpenme, estaba en la preparación del café. Este, qué importante es para nosotros desarrollar la humildad. ¿Cuán importante es para nosotros esto? El que se humilla será exaltado.
y el que se exalte será humillado. ¿Acaso quiere Dios que nuestra condición siempre esté sujeta a la humillación? Bueno, humillación se oye como deja de ser tú para que hagas lo que yo quiero. Pero la humillación de la que habla Dios es el reconocimiento de nuestros errores, de nuestras faltas, para poder corregirlas. Dios quiere que nosotros reconozcamos que nos hemos equivocado para Él ponernos en el lugar correcto. Pero si en vez de eso ocultamos nuestra realidad, entonces al ocultar nuestra realidad, queremos como mentirle a Dios. Y al estar tratando de ocultar nuestra realidad, estamos siendo soberbios. Y lo peor, es como el niño que se oculta porque no quiere tomar la medicina que papá o mamá le quieren dar. O el niño que huye porque le van a, a llamar la atención por un error que tuvo. Su miedo y su orgullo no le permiten tomar la porción disciplinaria que necesita para sanar y crecer. Lo mismo con nosotros. Cuando nosotros nos ocultamos o tratamos de ocultarnos de Dios, no es más que la vergüenza, el miedo y la culpa. Y ahí está la soberbia. El querer evadir una responsabilidad. Es por esto que necesitamos nosotros aprender a ser humildes. La humildad con Dios no es para humillarnos, para em, ponernos delante de alguien como ejemplo de, de errores. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos lo suficientemente humildes para reconocer nuestras faltas y poder adquirir la sabiduría y el poder para cambiar. No es para castigarnos, sino es para perdonarnos y hacer nuestra carga más ligera. Por eso el que reconoce su falta, Dios no lo avergonzará, pero el que esconde su pecado será avergonzado, porque tarde o temprano su error o su falta saldrá a la luz. Así que hablar de humildad no es humillación, sino es el reconocimiento de mis errores o la búsqueda de ayuda, porque yo solo no puedo resolver una situación. Y entonces reconozco mi carencia de poder, sabiduría, y busco la presencia de Dios para que me ayude a resolver mi vida. Así que procuremos ser humildes. Los 12 pasos de recuperación son ego reductores, es decir, reducen el egoísmo para que yo esté limpio y tenga el poder y el dominio, el amor propio, sano y fuerte. Bueno, pues adelante, Sandra, gracias. Sí, gracias. Compañeras y compañeros, pues hoy es
viernes 7 de noviembre. Y nos quedamos en el párrafo número 6 del cuarto paso, que dice así. Dice así, compañeros. El cuarto paso dice que sin ningún temor hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Y el párrafo 6 dice, otro puede desarrollar tal obsesión por su seguridad económica, que no quiere hacer más que acumular dinero, yendo al extremo. Puede convertirse en un avaro y hasta en un solitario que se priva de su familia y amigos. La búsqueda de la seguridad no siempre se manifiesta en, y ahí va la pregunta número 1 para ustedes y necesitamos 3 manitas para la participación de esta pregunta. Dice así, cuando una persona practica la codicia y la avaricia en términos económicos, ¿qué es lo que sucede? Y vamos a revisar. Esperamos que este viernes hagamos todos la unidad, compañeros. Somos 9 personas. Aquí. Vuelvo a leer el párrafo. Dice así. Otro puede desarrollar tal obsesión por su seguridad económica que no quiere hacer más que acumular dinero, yendo al extremo. Puede convertirse en un avaro y hasta en un solitario que se priva de su familia y amigos. La búsqueda de la seguridad no siempre se manifiesta en, y la pregunta para ustedes dice así. Cuando una persona practica la codicia y la avaricia en términos económicos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues aquí yo tengo una respuesta. Dice que sucede que acumula dinero y puede convertirse en una persona avara. Y en el chat, compañeros, si ustedes no tienen privacidad, pueden hacer su respuesta por escrito y yo le doy vida cuando la leo. Pero no tenemos participación en esta pregunta. Somos 10 personas y parece que no hay duda ni nada. Entonces nos vamos con la conclusión directamente porque ni siquiera en el chat hay ni manitas levantadas. Entonces nos vamos a la conclusión. ¿Qué dice? La pregunta dice así. Cuando una persona practica la codicia y la avaricia en términos económicos, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay malestar. La persona se priva hasta de comer o de los amigos, porque la codicia es poder, poder no solamente en términos económicos, en prestigio, en sexo. Hay gente que tiene tanta codicia sexual que no es la sexualidad o el sexo lo que está buscando en realidad. Lo que busca es que le gusta que lo vean con diferentes mujeres, para así tener un prestigio de macho, de mujeriego, de que así las puede. Y eso se convierte en un mal hábito. La avaricia es el no compartir. Imagínate tú. Codicia es quiero tener y la avaricia es no quiero dar.
Lo que quiero tener, si me cuesta, no lo quiero compartir con nadie. Y esto provoca problemas en su propia vida porque se vuelve un solitario, un solitario. Y debemos aprender a romper con la avaricia como con la codicia. Eh, Les he comentado que detrás de todo defecto de carácter está la codicia. Lo que anhelas, lo que deseas, y vas a quererlo a como dé lugar, sin importar que pongas en riesgo tu círculo familiar, tu situación económica, tu estatus social, etcétera. Al principio tratas de cuidar eso, pero cuando menos piensas, todo cae, todo cae. Entonces, no podemos permanecer ocultos cuando somos ávaros o codiciosos. En términos económicos, pues eso se refiere en que siempre quiero obtener las cosas a poco precio y quiero vender muy caro. Entonces, la persona se convierte en un prestamista, en un usurero, ¿verdad? Como son los bancos. Son usureros. Te prestan 10 y te cobran 20. O un poco más, te prestan 10 y te cobran 25. Entonces, eso es ser usurero. Es, es un ladrón legal con la miseria del pueblo. Y ahí está el avaro y el codicioso, en esos términos. Y cuando tenemos necesidades caemos en sus trampas. Y a veces la codicia de uno también, que quiere lograr algunas cosas, pero es como lograr unas cosas a doble esfuerzo. Es un dinero muy caro. Y yo lo digo porque lo estoy viendo en carne propia y he tratado de salir de eso y no puedo. Estoy atascado. Pero ya más préstamos no quiero. Pero en eso estoy, en ese dilema, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve codicia. ¿Codicia de qué? Anhelos, deseos. Dije, bueno, pues yo quiero tener la casa, el frente de la casa y el construir, tener piso, todo eso, porque era pura tierra y con el agua, un lodazal, etcétera. Y pues hay que hacer un sacrificio por eso. Pues sí, ahora estoy pagando las consecuencias. Pero bueno, ese fue mi deseo, lo vi cumplido, pero ahora tengo que pagarle al acreedor y tengo que ser su esclavo hasta que salga de la deuda, por un deseo desmedido, por un anhelo, por una codicia. Gracias. Abre tu Perdón, micrófono, Sandra. sí, tenía el micrófono, ya iba a terminar el párrafo. Les invito a hacer la unidad, a levantar sus manitas. Somos
11 personas. El párrafo 7 dice así: muy a menudo encontramos al ser humano asustado, que se empeña en depender de otras personas más fuertes que lo guíe y proteja. Este ser débil, al no poder enfrentarse a las responsabilidades de la vida con sus propios recursos, no crece nunca. La desilusión y el desamparo son su destino. Con el tiempo, sus protectores huyen o mueren, y una vez más se queda solo y atemorizado. Y la pregunta para las personas es esta: ¿qué sucede con las personas que insisten en depender de otro ser humano para adquirir la seguridad y la protección? De todos modos, compañeros, ahí en la pantalla está el párrafo por si se les pasó la lectura o quieren repasarla de nuevo. Y no tenemos participaciones ni manitas y el chat está vacío. Adelante, Marta Leticia, muchas gracias por hacer la unidad. Muchas gracias, Sandra, por tu servicio. Muchas gracias, señor Víctor. Marta Leticia, sanando aquí conductas codependientes y neuróticas. Híjole, esa dependencia, aunque dice pues el principio, ¿verdad? El punto número 4, el capítulo 4, el paso 4, que se queda solo, que sucede, se queda solo esa persona que depende. Yo he sido muy dependiente, mucho, muy dependiente. Por ejemplo, yo recuerdo con mi papá, em, era la niña chiquita y así fui buscando papás en mis relaciones con otras personas. Y esa última relación que tuve, pues en un principio me sentía muy protegida, muy padre, pero el control, o sea, el pago de la dependencia era el control. Entonces empezó el control fuerte conmigo, de mi esposo, de mi ex esposo. Y me di cuenta, pues, que la verdad es que tengo mucho que sanar por el día de hoy y que esa dependencia, a mí me hace, pues, alejarme de la persona que me controlaba. Gracias a Dios tuve la independencia económica y eso me dio la independencia emocional. Y ahorita, pues, gracias a Dios, de verdad que estoy tranquila, en paz, sola. Y de repente llegan esas oleadas de, no, vas a perder. ¿Qué va a pasar si te enfermas? No tienes dinero. ¿Qué va a pasar si, no sé, sucede una catástrofe? ¿Qué va a pasar? Pero por el día de hoy confío plenamente en mi poder superior, que para mí es Dios, y me siento tranquila. Muchas gracias. Gracias, Marta Lorena, por hacer la unidad. Marla, es tu turno y muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti, Sandrita, gracias por tu paciencia. Y bueno, la pregunta dice, ¿qué sucede con la persona que insiste en depender de otro ser humano para adquirir la seguridad y protección? Bueno, pues ahí la lectura, ¿verdad? Dice que una persona que insiste en depender de otra persona para que lo guíe y lo proteja, pues dice que esta persona, pues, se va a hacer un ser débil que nunca va a poder enfrentarse a las responsabilidades de la vida con sus propios recursos. Y yo me quedé pensando en eso, en meditando sobre eso. Yo decía, es verdad, un ser humano que busca la seguridad y la protección en otro ser humano, pues es como que lo pone como si fuera ese su Dios, y como ser humanos que somos, pues vamos a fallar. Y hablo de esta manera porque a mí usualmente hay personas que me han buscado para depender de mí,
de un consejo, de una sugerencia o que los ayude en tal problema, en tal situación. Y son personas a las que puedo ayudar por un tiempo, pero no siempre puedo. Obvio que voy a fallar y obvio que he decepcionado a muchas personas, incluso a mi propia madre. Mi madre me decía: yo pensé que eras más fuerte. Yo pensé que podía contar más contigo. O sea, esas son las palabras que he escuchado de personas que a mí me ponen como que de ti me voy a apoyar, tú me vas a ayudar a resolver esto. No puedo, soy un ser humano que aparento de repente tener fortaleza, aparento de repente tener fuerza, iniciativa, pero como ser humano que soy, pues fallo, me equivoco, me canso, me quebranto y lloro, y cuando esas personas que me creían fuerte y de repente me ven en ese estado, piensan que les fallé. No, soy un ser humano, pusiste tu esperanza, tu seguridad en mí, pero en mí no la debes de poner, la debes de poner en un Dios, ¿verdad? Bueno, me quedé pensando en eso. Muchas gracias, Sandrita. Gracias, Marla. Y en el chat tenemos una respuesta que dice que no tiene un crecimiento personal, la desilusión y el desamparo son su destino. Y Hugo, es tu turno. Gracias, Sandra. Gracias por el servicio. Buenos días, compañeros y compañeras. Me hizo meditar mucho esa parte porque me siento identificado y gracias al programa es que estoy rompiendo ese patrón de poder siempre buscar esa. Es que cuando yo antes de llegar al programa, yo siempre, bueno, cuando recién ingresé al programa, yo le echaba la culpa a todos y parte también de echarle la culpa era colgarme de las personas, ¿verdad? Y de decir lo que dice el padrino es totalmente, y no estoy desameritando la función que hace un padrino porque es importante. Y el problema es colgarse de esas personas como yo lo hice, colgarme de personas que, la puchica, me da hasta vergüenza, pero es parte de mi ser, de mi experiencia, que muchas veces he buscaba personas que me acompañasen a hacer algún mandado porque confiaba que si me pasaba algo, si me sentía mal, si me sentía con una crisis de ansiedad. Y pues entonces, tal cual como decía Manda, hacía o hago por momentos mi poder superior de esas personas, ¿verdad? Cuando realmente mi crecimiento espiritual tiene que ir basado en la confianza, en ese Dios que consigo, ¿verdad? Y en eso estoy ahora, en poder determinar realmente, formar un carácter, porque eso para mí era un falta de carácter. Donde me pusieran, donde me llevaran, ahí estaba bien, pero sin que yo decidiera nada, ¿verdad? Gracias, Sandra. Gracias, Hugo, por hacer la unidad. Entonces, la pregunta para ti, Víctor, es esta. ¿Qué sucede con la persona que insiste en depender de otro ser humano para adquirir la seguridad y la protección? Bien, cuando una persona es dependiente emocional o económico de otra persona, sucede que el protector muere y la persona se queda inválida. Alguien me contaba la historia de un licenciado. Este hombre, su padre, pues fue una persona económicamente solvente, pero el hijo fue un hijo mimado, mal estudiante, que básicamente se le compró el título. Cuando murió su padre, no supo administrar lo que su padre había dejado. Y luego se lamentaba diciendo,
es que mi papá fue un mal padre porque no me enseñó, porque, o sea, su padre murió y él no tenía la visión de cómo salir adelante. No lo quedaba más que culpar a su padre por ser lo que él era. No tenía una fuerza interna que lo hiciera enfrentarse a la realidad y poder salir de ahí. Y eso pasa con las personas cuando son dependientes. Como un esposo que le paga las cuentas a la persona, y ella ahí está guardadita, ¿no? Y si tiene un pequeño negocio, si vende o si no vende, pues ya sabe que no hay problema porque el esposo le protege y un día se muere el esposo y no sabe ni cómo pagar el recibo de la electricidad. Y aunque tiene dinero, tiene miedo de administrarlo porque no sabe. Solamente está tomando el dinero para vivir, pero no lo administra para negociar, porque es ignorante y su temor lo hace estar inválido. A esos términos llega. Cuando la persona depende emocionalmente de otra persona que es un codependiente, es la más horrible de las humillaciones, porque tiene una obsesión sobre lograr un éxito con esa persona, que puede ser el hombre o la mujer más tonta del universo, pero la otra persona que está metida en su obsesión, para ella no es eso, para ello es de vida o muerte. Y no importa si abandona a la familia, y no le importa quedar en ridículo, y no le importa su propia integridad humana. Se vuelve completamente una esclava o un esclavo de la otra persona y destruye amargamente su vida por su dependencia emocional. Así es que o la persona muere y la otra persona se queda inválido, o la persona, eh, o la persona simple y sencillamente aborrece ese tipo de relación y se va. Se va el protector o la protectora se va. ¿Por qué? Porque el exigente eh, está siempre en el control o en tratar de dominar a la otra persona. Y eso es muy cansado. Tener una persona así es muy cansado. Se vuelve el dependiente emocional, se vuelve un esclavo exigente. Y el otro, pues, se harta y se aparta de la persona. Hay muchos ejemplos claros de la enfermedad en cuanto a la dependencia emocional o económica se refiere. Hijos que fueron malcriados, que ahora en la ancianidad de su madre son mantenidos por sus padres ancianos, que no tienen hoy la entrada de dinero que tenían antes, pero con sus pensiones, y cuando el hijo tiene una adicción que tiene que cumplir, es capaz de robar, chantajear, amenazar a sus propios padres. Yo creo que la más horrible de las acciones es ser dependiente de alguien o de algo. Por eso cuando
ponemos nuestra mirada en la dependencia de Dios, aunque el mundo me falle y aunque yo me falle a mí mismo, si estoy consciente de mi realidad, sé que va a haber una salida, sé que va a haber algún tipo de mano amiga que va a aparecer, aunque yo no la esté viendo. Y nuestra fe ya no está puesta en un ser humano que va a venir a rescatarnos, el príncipe azul o la princesa rosa, ¿no? No, no. O me va a rescatar la lotería o un juego en el casino. No, no, no. Todas esas son dependencias emocionales en base a un ideal que nunca puede alcanzar la persona. Es horrible contemplar la enfermedad en las personas, esas personas que creen que por sus cuerpos valen. Recuerdo a una compañera que estando en el grupo ahí, daba vuelta delante de mí y dice, mira, Víctor, mira, mira, ¿qué te parece? ¿Acaso no valgo la pena yo? Mira, tú podrás tener un cuerpo muy atractivo, pero tu manera de ser es horrible porque eres codependiente. Y cualquier persona que te siga por tu cuerpo es como la carnada, pero el cuerpo es nada, es vanidad, porque no eres la única mujer en este mundo. Tu problema es mental y es emocional, no es cuestiones de físico. Si no te amas, te destruyes. Y ponte a analizar tu pasado. ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Por qué les abandonaste? ¿Por qué los malcuidaste? ¿Por qué le jalaste los cabellos a una mujer que no tenía nada que ver contigo? ¿Por qué brincaste la barda de una casa para ir a sacar a la persona que ni siquiera es tu marido, pero estás obsesionada con esa persona? ¿Por qué? Porque no estás bien, no tienes sano juicio y por más cuerpo bonito que tengas, pues solamente una persona que esté mal de la cabeza va a querer tener una relación contigo. Porque si solamente es por el cuerpo, pues se pueden comprar muchos cuerpos. Piénsalo bien. ¿Qué tan ruin es la obsesión? Te destruye y te deja en la nada. Moral, económicamente, sexualmente, te deja en la miseria. Hasta que reconoces tu mal y aprendes a gobernar esa parte de ti que te está destruyendo y que destruye lo mejor de tu vida. Tus relaciones con tus hijos y con tus nietos. Entienden. Si no puedes derrotarte ante eso, no vas a poder vivir adecuadamente. Siempre vas a estar en un sufrimiento, en un dolor y en un deseo que nunca se va a poder cumplir. Esa es tu enfermedad. Gracias. Sí, gracias.
Ahora vamos con el siguiente párrafo, que sería el párrafo número 8, y dice así: también hemos visto hombres y mujeres a los que el poder los hace perder la cabeza, de tal manera que se dedican a mandar a sus semejantes. Estas gentes a menudo desperdician muchas oportunidades de lograr una legítima seguridad y felicidad del hogar. Cuando un ser humano se vuelve el campo de batalla de sus instintos, no puede tener tranquilidad. Y la pregunta para las personas que estamos reunidas es esta: ¿qué hacen las personas que usan inadecuadamente su autoridad basados en un poder? No tenemos manitas levantadas. Compañeritas, el tema también está proyectado en la pantalla, por si algunos no comprendieron la lectura. Y la pregunta de nuevo dice así: ¿qué hacen las personas que usan inadecuadamente su autoridad basados en un poder? Déjame ver en el chat a ver si hay respuestas. No las hay. Y no tenemos participación, Víctor. Entonces yo creo que nos vamos directamente. A ver, ahí hay una en el chat. Respuesta: perder la cabeza, no sano juicio. Y déjame revisar las manitas, compañeros, los animo a hacer la unidad. A lo mejor no tienen privacidad. Y por el día de hoy, ¿quién habla por ahí? Ah, Socorro, es tu turno, compañerita. Yo mandé una pregunta. Buenos días. A ver, dice así la pregunta. Es que las preguntas se hacen, que el libro que se está leyendo lo tienen en PDF. Eso, Socorro, ¿quieres saber? Ahorita la persona encargada te contestará. Y adelante, iPhone 2. Hola, buenos días. La pregunta me hace recordar mi propia historia, mi propio comportamiento de cuando tenía vida laboral. Y yo me recuerdo que tenía ese poder de hacer las cosas y de mandar y de esas cosas, en una palabra, aprovechar mi poder, ¿verdad? Y hasta ahorita que estoy escuchando esto me doy cuenta de que era lo más cómodo para mí, ¿verdad? Pero siempre estaba como, ese poder estaba como camufleado y, lo disfrazaba de muchas maneras. Y yo pienso que aún con ese comportamiento yo terminaba, o tal vez antes de terminar mi día laboral, yo me sentía muy incómoda, ¿no? Pero eso era pasajero, porque una vez tuve un accidente, bueno, la persona que fue a hacer algo que no podía hacer como yo lo podía hacer, con ese cuidado, ella tuvo un miedo, un susto, porque pensaba que algo malo estaba pasando, y la verdad que sí. Mire que ella se puso muy mal por eso. Y creo que fue la única vez que reaccioné de una manera positiva, porque agarré y le dije que me perdonara, que no, que no me di las consecuencias. Y ahorita que estoy escuchando, yo pienso que esas cosas que yo hice eran como
como una forma de demostrar que tenía ese, ese permiso, ¿no? Porque yo me sentía muy por encima de todos porque mi jefe siempre me apoyaba, cualquier cosa que fuera. Y eso me hacía sentir pues mejor que todas las personas que trabajaban en el departamento de atrás y lo aprovechaba sin medir consecuencias. Gracias. Gracias compañera Marla, es tu turno. Muchas gracias por hacer la unidad. Sí, muchas gracias, Sandrita. Y bueno, dice la pregunta, a ver que no la veo, dice, ¿qué hacen las personas que usan inadecuadamente su autoridad basados en un poder? Y estaba meditando en esa pregunta porque, bueno, según la lectura, dice que son personas que pierden la cabeza y se dedican a mandar a sus semejantes y pues a menudo desperdician oportunidades para lograr una legítima seguridad y la felicidad del hogar. Y a mí me vino el recuerdo de cuando tuve poder y fue cuando abrí un grupo. Bueno, abrí varios, abrí como 3 grupos o 4, pero me vino ese recuerdo. Cuando abrí un grupo me sentí dueña del grupo y entonces yo tenía todo el poder para hacer valer mi derecho de dar órdenes, de tomar decisiones, de hacer cambios, de manipular, de todo. Entonces, e incluso de si alguien que llegara no me caía bien, de poder actuar de una manera donde a esa persona no la ignoraba. La ignoraba y como yo era dueña del grupo, y miren, a mí bueno, no me sorprende, pero cuando la gente decía, no, que nadie es dueño de los grupos y que no sé qué, y yo digo, ¿cómo de que no? O sea, si cuando uno abre un grupo, uno empieza a acomodar las cosas a su manera, porque así yo lo hice a mi manera, ¿para qué? Porque pues la que iba a abrir el grupo era yo, la que lo iba a cerrar, la que lo iba a pagar la renta, pues era yo. Entonces, de alguna manera sí usé ese poder para estar ahí dando órdenes, qué se debe y qué no se debe de hacer. Y lo hacía de una manera muy sutil, muy suave. Y saben que pues eso siempre termina mal. Siempre termina mal porque la gente no es tonta. La gente empieza a sentir esa manipulación, pues ese, pues ese comportamiento mío inadecuado. Y pues la gente se empezaba a ir, me empezaban a dejar, la gente ya no quería servir. Se empezó a sentir un ambiente en la tribuna cuando se compartía, se sentía un ambiente hostil, la gente hablaba y era como empezarse a echar eh, indirectas desde la tribuna. Ya no íbamos a hablar con honestidad, ya nada más íbamos a ver quién te avienta una pedrada para tú lanzarle la otra. Entonces, qué horrible es estar así en un grupo y honestamente, em, esta pregunta me recordó a eso. Ahí perdí una gran oportunidad. Perdí la oportunidad de poder poner en práctica la recuperación, de hacer sacrificios quedándome callada, aprender a servir con humildad, dejar de querer controlar a las personas, respetarlas como son, como hablan, como viven y no estar queriendo usar la tribuna para componerlo, según yo. Cometí muchos errores. Entonces me hizo reflexionar bastante esta pregunta. Y bueno, ahí me detengo. Muchísimas gracias. Gracias Marla por hacer la unidad. Y la pregunta para ti, Víctor, dice así. ¿Qué hacen las personas que usan inadecuadamente su autoridad basados en un poder?
se dedican a mandar y a hacer sentir el poder sobre los demás y abusar de ese poder en muchos sentidos. Chantajistas para obtener lo que desean. El hombre usa su poder para obtener prestigio, dinero y sexo. Una persona que tiene poder y que no sabe usarlo, porque es una persona codiciosa, ambiciosa, enferma, hace mucho daño a sí mismo y a la empresa donde trabaja y a sus subordinados también. Es una persona no deseable, donde las personas tienen que brindar pleitesía para no meterse en problemas, aunque siempre estén hablando mal de esa persona, de ese líder, mal líder. Regularmente una persona así se queda con personas que le aguantan para obtener de él, en su torpeza irónica, en su soberbia. No se quedan amigos verdaderos, sino personas que van a alimentar su vanidad para poder lograr algún tipo de influencia o poder económico de esa persona. Entonces, realmente esta zona pierde la estima de las demás personas. Bueno, gracias. Gracias. Y la última pregunta del párrafo número 8 dice así: ¿a qué se refiere cuando dice el campo de batalla de sus instintos? Y no tengo manitas levantadas. En el chat hay respuesta, pero dice, ¿a qué se refiere cuando dice el campo de batalla de sus instintos? Pues es cuando la persona ya no puede tener tranquilidad. Y no tenemos, hay manitas. Marla, adelante. Sí, rápidamente. Yo creo que es esa batalla interna. Y bueno, ahí me voy a quedar porque ya se va a acabar el tiempo. Gracias. Gracias a ti, Marla. Adelina, es tu turno. Tienes cerrado tu micrófono, Adelina. Ya lo estaba abriendo. Gracias. Cuando hiciste la pregunta, enseguida se me vino a mí ese combate que tengo interiormente entre si esto es así o no es así, cómo lo voy a hacer. Y estoy dándome cuenta de ese choque distinto que tengo. Y cuando de pronto una persona hace algo, actúa, habla, lo que se produce dentro de mi organismo, dentro de mi cuerpo, y yo lo estoy sintiendo en los intestinos y me siento el abdomen crecido y sé que es eso. Entonces, eso es lo que yo puedo detectar de los instintos y decir que ahora es cuando estoy experimentando y comprendiendo cuando me hablan de los instintos. Bueno, gracias. Gracias, Adelina.
La pregunta para ti, Víctor, dice así para la conclusión. ¿A qué se refiere cuando dice el campo de batalla de sus instintos? Se refiere a las impotencias que tiene el individuo. Se convierte en una lucha en tener que alimentar su impotencia. Es decir, por ejemplo, el alcohólico tiene que alimentar su alcoholismo y para esto tiene que malgastar su dinero y tiene que dejar sin comer a la familia o tiene que robar en la empresa o tiene que pedir prestado y estafar. En ese momento es un campo de batalla del instinto desbocado en cuanto al alcoholismo se refiere. Pero esto sucede en cualquier obsesión. En un comedor compulsivo, ¿cuál es su campo de batalla? Ay, es que yo no quiero comer tanto. Tiene una mala educación del paladar. Empieza a entender los alimentos que le producen deseos de seguir consumiendo, pero no ha logrado ver la causa. Y no ataca la causa, ataca el efecto. Y en su campo de batalla lucha y se mantiene por un tiempo y recae. Y otra vez y recae porque no encuentra la causa. Y la causa es muy sencilla. Es la ansiedad. Una ansiedad producida por pensamientos. Y a veces ese defecto de carácter es una situación de reacción. Es algo que aprendió a hacer y que necesita desaprender, pero tiene que controlar la ansiedad. ¿Qué produjo que su ansiedad comiera de esa manera? Sus miedos. ¿Miedo a qué? ¿A tener o a no tener? ¿Miedo a qué? Inseguridad económica, inseguridad social, inseguridad en la pareja, una falta de amor propio. Es comedor compulsivo, tiene problemas de ansiedad. Y así, cuando nosotros vemos las impotencias ante las emociones, ¿cuáles emociones? Les pregunto. ¿Ante qué emociones eres impotente? Y dice un alcohólico, dice, tengo tantos años yo yendo a Alcohólicos Anónimos, como 20 o 30 años. Y luego, y en 30 años no has podido dominar ni gobernar tu instinto sexual, ni tu problema de la ira, ni tu problema de codicia. ¿Por qué? Porque estás en un campo de batalla, de ingobernabilidad, porque consideras que la enfermedad es el alcoholismo y no ha sido a la causa de tu problema. Y cuando confrontamos a este tipo de gente que tiene muchos años dentro de un grupo, y cuando le empezamos a hacer ver la verdad, lo aceptan, se molestan y nunca más regresan para seguir viviendo la enfermedad a su manera, pero no están recuperados, porque se han vuelto campo de batalla de su enfermedad. Y tienen una variedad de síntomas de la misma enfermedad espiritual y que dicen con la boca que quieren cambiar, pero con sus acciones no, porque no están dispuestos a sufrir, a pagar el dolor del cambio. Sus vidas siguen siendo ingobernables. Eso es lo que hace el campo de batalla de tu instinto, porque no lo comprendes, no sabes gestionar emociones, no has resuelto los problemas, sino que has acumulado más problemas. Y
Y la verdad es lamentable, pero son muchos los enfermos alcohólicos que se han dado cuenta de la gravedad de su problema hoy, después de 20, 30 años de estar en un grupo, pero fuera del programa. Qué lamentable. Yo me doy cuenta porque las personas cuando llegan acá y empezamos a trabajar con ellos y empezamos a lograr encontrar la causa y el trabajo que ellos tienen que hacer, procrastinan, abandonan. ¿Por qué? Abandonan y procrastinan por su enfermedad. Les gana la enfermedad. Tienen miedo de enfrentarse a la recuperación. Ese es un problema. La negación del programa, del problema y segundo, la procrastinación. Y dentro de los grupos son personas que dan cátedras de recuperación. Pero bueno, cada chango a su mecate. Gracias. Gracias. En el chat tenemos una respuesta. Dice así, respuesta. Batalla entre la mente y el corazón. Controlar los propios instintos y emociones a través de la fe en un poder superior que para mí es Dios. Y pues ya llegamos al tiempo en que se termina la sesión de estudio. Víctor, te entrego el micrófono.